Seguimos en Nunca Fuiste al Cine, el programa de cine de FM La Tribu, y ya estamos en comunicación en este momento con Daniela Mutis. Hola Daniela, te habla Santiago, estamos también con Aus y con Blas en el estudio. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Acá estoy en Mar del Plata. Desde Mar del Plata, ciudad muy vinculada al cine, cara a nuestros afectos. Totalmente. En este caso, sí, queríamos charlar un rato con vos a partir de la muestra Narcisa Hirsch, el acto de mirar con los propios ojos que vos estás curando en el Centro Cultural Kirchner. Bueno, para contar... sí. Quiero decirte algo, la muestra se llama Narcisa Hirsch, la intensidad de una mirada. Es cierto, tenés razón. Tiene una programación de cine en ese marco, que es esto que decía recién. Leí en el orden desparejo la gacetilla. Te quería preguntar, porque sobre todo imaginando que hay mucha gente que escucha el programa que todavía no conoce a Narcisa Hirsch, que es una cineasta experimental con una vastísima trayectoria en nuestro país, pero si tuvieras que presentarle a los oyentes quién es Narcisa Hirsch y por qué eligieron hacer esta muestra. Narcisa Hirsch es una artista, como dijiste, de cine experimental, que nació en Berlín en 1928, para ubicarlos, y se nacionalizó argentina a los 14 años, y a partir de ahí ella empieza una trayectoria siempre experimental, en dibujo, pintura, happenings, y terminó en el cine como era necesario, ¿no? Terminar ahí. Y de ahí no salió, siempre se dedicó a filmar en muchos formatos. Es una artista que no seguía ningún parámetro de narrativas convencionales, muy experimental en las formas y en las ideas, y filmó mucho también en casi toda su obra en Argentina, y muy influenciada por los artistas experimentales de Estados Unidos y de Europa, y ella trajo también muchas películas de ahí, siempre en experimental, ¿no? Pero la muestra plantea todo un recorrido por su trayectoria, y van a ver muchos documentos, 24 películas en simultáneo, fotografías de la época. Su trayectoria en cine empieza como en los 60 y bueno, narra toda una época también, ¿no? Uh-huh. Y hay unas obras que se hacían para los happenings, unas piezas gigantes como unas manos, y también una novia que se hizo especialmente, donde uno podía ver por un dispositivo fotografías estereoscópicas. Bueno, es muy interesante el recorrido de la muestra, uh-huh, que también tiene una sala exclusiva para lo sonoro, con una pieza realizada con Nicolás Diab, un artista, músico-artista, también experimental, con el cual trabajó Narcisa. Y bueno, todas en el ciclo de cine se van a pasar largos, películas nunca vistas. Su última película, que se llama Materia Oscura, que todavía no se estrenó, que la hizo este año, a los 95 años. Claro, eso quería destacar, que sigue produciendo Narcisa al día de hoy, a sus 95 años. Sí, recién esta película se va a estrenar ahora, y es una película que plantea el tema del espacio. Ella siempre está como 10 cuadras adelante. Y también trabajó con muchas tecnologías. Fue pasando del cine al video, y ahora trabajó su última película con interacción con internet. Claro, nosotros en este caso además nuestro primer acercamiento a su obra fue a partir del documental Narcisa de 2014 que vos dirigiste. Entonces también nos llamaba la atención la cantidad de obra que ahora se va a exhibir también en el marco de la muestra, que no es, hasta en muchos espacios todavía no es conocida, pero ella sigue siendo una referente de este tipo de cine.
en Blas. Sí. Daniela, te quería... Sí, decime. Sí. No, pregúntame, no. Yo no... Lo que quería decir era que recién ahora también hay muchas películas que incluso yo conocí porque tuvimos la oportunidad de digitalizar con la Universidad de California las películas que nunca habíamos podido hacerlo acá, porque es un tema muy complejo el de digitalizar y muy costoso. Entonces, bueno, recién ahora encontramos películas nuevas y muy interesantes. Bueno, por ahí no. Esta muestra que está en el CCK se inauguró el 16 de agosto. El documental al que hacía referencia Santiago recién es de 2014, si no me equivoco, pero vos estás trabajando con o cerca de Narcisa hace más de 20 años. ¿Cómo fue tu acercamiento a ella y en qué se basa ese trabajo que venís realizando con ella? Mirá, yo empiezo a trabajar con ella a través de Rubén Guzmán, que me la presenta para hacer unas ediciones en video. Yo trabajaba para cine y publicidad en esos años, y ella hacía 10 años que no hacía películas porque había dejado de hacer Super 8, ya era muy costoso o muy complicado de conseguir las películas. Y cuando apareció el video, ahí empezamos, porque yo era editora de cine digital, ¿no? Entonces ahí empezó nuestra trayectoria. Algunas películas que ya tenía las redigitalizamos y las editamos nuevamente con otras cosas, agregándole música, bueno, diferentes cosas que le quedaron pendientes de sus películas. Y a partir de ahí no nos separamos más, porque yo dejé los medios y me dediqué a trabajar con ella porque era muy interesante todo lo que se proponía ahí. Y bueno, hicimos una amistad muy fuerte y empezamos a trabajar todos los días diferentes ideas o diferentes películas. Uh-huh. También hicimos una autobiografía que se llama El mito de Narciso, que es una autobiografía que ella realizó, que nos llevó 5 años, y mientras tanto hacíamos otras obras artísticas como instalaciones o, bueno, iban apareciendo un montón de ideas, así que fuimos haciendo juntas muchas cosas. Hasta el día de hoy hablamos todos los días por teléfono, porque ella está viviendo en Bariloche, pero así nos vamos manteniendo en contacto. Daniela, las películas que son parte del ciclo que comprende también esta muestra y el estreno, ¿ya se están proyectando o tienen fecha de proyección? Tienen fecha de proyección, van a ser 2 días exclusivamente, el 6 y el 7 de septiembre, en 2 salas simultáneas, a las 5 y a las 19 horas, y son más bien las películas largas, las que tienen como también una necesidad de escucha, entonces esas no se pueden poner en las salas porque si no se contaminarían los audios, ¿no? Y son importantes los audios en las películas de Narcisa. Sí. Y también se va a estrenar o reestrenar la única película de ficción que hizo, Ana, ¿dónde estás? Y van a estar Pichón, también va a estar Pichón Baldino y Esther Goris en La Pasión, en la película La Pasión. Y bueno, también otros artistas que han mostrado o han contado sobre Narcisa, películas como Reflejo Narcisa, que es una película de Silvina Sperling, que también tiene una mirada sobre Narcisa. Va a estar mi documental, porque consideramos también como que ahí ella plantea cómo ha sido su proceso creativo y bueno, y la participación de Mayra, que fue su camarógrafo de siempre. Uh-huh. Y bueno, las películas de Narci siempre han sido, digamos, ella filmó entre los 60 y los 70,
y todas las películas que hizo después fueron utilizando esos materiales. Claro. Imagínate lo que filmó. Sí, en el documental se ve mucho también el trabajo del sobreimpreso, de filmar lo filmado, de proyectar y filmar encima, y hay una cosa muy muy linda que dice en un fragmento del documental donde dice que su cine se parece más a la poesía que a otras formas del arte, y claramente hay un trabajo visual súper interesante, así que no queríamos que se nos pase, sobre todo estas funciones dentro del marco de la muestra, aunque la muestra sigue hasta el 29 de octubre en el Centro Cultural Kirchner. El 12 de noviembre. Ah, bueno, perfecto, aún mejor. Sí, bueno, sí. Entonces tenemos 6 y 7 de septiembre las funciones. Vamos a compartir toda esta información en el newsletter que sale este miércoles para quien quiera buscarla, y están en las redes del programa, así que muchas gracias, Daniela Mutis, por contar con un ratito de lo que se trata esta muestra, Narcisa Hirsch, la intensidad de la mirada. Igual te quería contar que Sí. en esa muestra en simultáneo se ven muchísimas películas, sobre todo el cine estructural, que la primera parte del cine más puro, abstracto que hizo Narcisa, que tiene una salita propia que funciona continuamente, y hay películas proyectadas y películas que se emiten en distintos dispositivos. Me parece muy interesante porque es también un poco de la historia de la Argentina, por ejemplo, el Pichón en el Obelisco, donde se muestra cuando se hizo la danza sobre el obelisco con Pichón Baldino en la Organización Negra en los 80, y también el derrumbe la explosión del Warnes, que también fue histórico. Entonces hay como cosas que fue filmando Narcisa que están en paralelo a su obra, ¿no? Buenísimo. Bueno, compartimos el resto de la información en las redes. Muchísimas gracias, Daniela, de nuevo por esta comunicación con Nunca Fuiste al Cine, y seguramente nos veremos en la muestra. Si en algún momento andás por acá, nos mandas un mensaje, y si no, iremos a ver la muestra en estos días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Era Daniela Mutis, la curadora de la muestra dedicada a Narcisa Hirsch en el CCK, también la directora del documental Narcisa, sí, que la pueden encontrar además en el ciclo de cine que va a tener ahí en esos 2 días de septiembre. Está en Cinear. Está en Cinear, así que se puede ver ese documental para tener una idea de qué se trata de la obra de Narcisa Hirsch. Pueden ver ese documental, y si les copa un montón, tienen esta muestra que está en el Centro Cultural Kirchner. Y quiero recomendar una cosa más, que es el libro que editó La Vida Útil, creo que a fines del año pasado, comienzos de este año, que es Una Luz Revelada, de Pablo Marín. Es una historia del cine experimental argentino. Tiene uno de sus ensayos o uno de sus apartados dedicado a la irrupción de Narcisa Hirsch. Incluso desde ahí se puede leer cómo no es que está el cine experimental como un todo más o menos orgánico y claro, es todo más o menos lo mismo, sino que incluso Narcisa Hirsch aparece un poco para romper con cierta forma del experimental, que era más parecido, dice Marina, la improvisación del jazz, ¿no? Como claro, algo que va tomando forma en la improvisación y en el momento de la ejecución. Y ahí Daniela hablaba del cine estructural. Aparece ese momento de Narcisa Hirsch del cine estructural, y tiene otros nombres también, que rompe un poco con eso, porque hay una estructura que claramente no es la narrativa de la ficción o del documental tradicional, pero es otra cosa. Así que sí, y de hecho en varios pasajes del documental que recién comentábamos, muestran el proceso de trabajo, que no tenía capaz una idea de un guión previo y demás. Se ve mucho de ir a los lugares a registrar, y a partir de ahí sobreimprimir y trabajar. Así que es súper interesante, y es muy distinto a mucho de lo que hablamos habitualmente en este programa, con lo cual el cine argentino siempre tiene algo más para enseñarnos. Y esto es difícil pensar, está bueno para hacer alguna vez una charla en torno al cine experimental, como qué pasa con las audiencias, cómo ese cine se encuentra con su público y a dónde. Bueno, ahora tenemos una oportunidad para encontrarlo en una sala y también en una muestra, así que bueno, para ir viendo también estos otros cines posibles. Perfecto, ya seguimos con más Nunca Fuiste al Cine.